Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Han pasado más de 2 décadas desde que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas. Esto del estado de cosas inconstitucional es una medida excepcional que toma la Corte cuando hay violaciones sistemáticas a las garantías de la Constitución. Y a pesar de que llevamos alrededor de 21 años en estado de excepcionalidad, de alerta por cómo viven cerca de 200.000 presos en Colombia, poco ha cambiado. Recientemente, 2 hechos llaman la atención a los profundos problemas del sistema carcelario. Los directores de las 2 principales cárceles de Bogotá, la cárcel Modelo y la Picota, están hoy privados de su libertad por acusaciones de corrupción. El más reciente, el caso de César Augusto Ceballos, capturado por presuntamente pedir sobornos a presos de la cárcel Modelo a cambio de beneficios, recuerda un hecho que pasó por debajo del radar aquí en Colombia, pero que fue mucho más sonado en Estados Unidos. Resulta que antes de llegar a la Modelo, Ceballos fue director de la Picota, la cárcel donde están los extraditables. Allá llegó el colombo-estadounidense Kaleili Sasa como preso, pidiendo extradición por Estados Unidos. Y Sasa ha denunciado que Ceballos manejaba una red de extorsión similar. Como él no quiso pagar, seguramente pensando que como era gringo no le iba a pasar nada, fue brutalmente abusado sexualmente. Así lo cuenta al diario estadounidense New York Times, donde las cárceles colombianas terminan pintadas como lugares infernales en un país tercermundista. Y el punto no es que Colombia quede mal afuera. El punto es que la manera en la que los países tratan a sus presos habla profundamente de sí mismos. El trato que se le da a las personas que mayor rechazo generan en la sociedad establece de alguna forma los estándares mínimos de humanidad que, sin importar lo que haya hecho, se le da a una persona. Y en Colombia ese estándar es muy, pero muy bajo. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para hablar del sistema carcelario de Colombia, el sistema penitenciario, me acompañan voces muy diversas. Marisol Gómez es editora de Paz y Justicia, la sección de Paz y Justicia del diario El Tiempo, que hizo hace unos días un especial bastante completo sobre los temas de corrupción en las cárceles colombianas. Marisol, es un placer tenerla aquí. Gracias, Daniel, por la invitación. Efectivamente, nos dimos a la tarea de documentar la corrupción, porque la corrupción es de alguna manera una noticia muy vieja en Colombia, solo que falta gente que hable de eso, Daniel. Juan Francisco Espinosa es la voz oficial esta noche en el programa y le agradezco, viceministro, estar aquí. Viceministro de Política Criminal, usted es abogado, antes fue director de la UIAF, la unidad de Información y Análisis Financiero, la que busca el lavado de activos. Gracias por estar aquí esta noche. Yo sé que en los funcionarios no salen mucho, pero se los agradezco siempre que lo hacen. No, Daniel, muchísimas gracias por la gentil invitación y un especial saludo a los compañeros de panel. Manuel Iturralde es doctor en Derecho, da clases en la Universidad de los Andes, es profesor titular. Asociado, perdón. Profesor asociado y trabaja con internos de la cárcel Modelo hace años en un proyecto que usted sabe describir mejor que yo, Manuel. Sí, yo codirijo el grupo de prisiones, que es un grupo que se dedica a la investigación y al trabajo jurídico en las cárceles de Bogotá, particularmente la cárcel La Modelo. Y Cristian López también trabaja en la cárcel, hoy en la cárcel Modelo, es guardián del IMPEC. Hoy habla por la voz de los trabajadores del sistema carcelario y lo hace como vicepresidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, que es uno de los sindicatos más grandes y representativos que tiene el IMPEC, que además tiene muchos sindicatos. Sí, agradezco la invitación, Daniel. Un saludo a los de la mesa de trabajo y estamos aquí pues para dar nuestro punto de vista como trabajadores. Y les voy a poner para arrancar esto que publicó El Tiempo y es una imagen de la cárcel como para que cojan el ambiente de lo que es uno de estos lugares de reclusión. Esto era una imagen de El Gaula, ¿cierto? Que les dio a ustedes El Gaula. ¿De qué cárcel era, Marisol? No sé exactamente de qué cárcel, pero sí es una imagen del Gaula que nos entrega precisamente están haciendo una investigación sobre la cantidad de gente que extorsiona desde las cárceles a través de celular
pues si la imagen, como usted dice, es insólita, importante que la gente la vea, Daniel, para que parece la calle, parece un lugar de trabajo. Esto es de el Gaula de la policía en una cárcel de Colombia. Avancen. Hasta ahí. ¿Qué dice Cristian? Ante el tema del tráfico de elementos de comunicación como celulares tenemos varias situaciones. La primera es que el Gobierno Nacional debe fortalecer el tema de inhibidores al interior de las cárceles, ya que se hizo una inversión donde varios de esos ya no funcionan o están en, digamos, con 3G y no 4G. O sea que ahí debería haber un fortalecimiento. Y segundo, también hemos nosotros propuesto que se empiece a revisar si es viable o no la judicialización del ingreso o el tráfico de estos elementos de comunicación, ya que sirven pues para todo tipo de delitos. Y pues para las personas privadas de la libertad, pues creemos que también debe ejercer, digamos, una limitación sobre el tema de la redención de penas, o que también, digamos, el que se encuentre con algún elemento de estos, pues sea, digamos, procesado y se le quiten algunos beneficios. A ver, y este es solo un tema puntual, el de los celulares, pero pues digamos que uno puede entrar a empezar a hablar de lo difícil que es mantener la ley y el Estado de Derecho y la aplicación de la ley dentro del lugar donde están las personas que son enviadas por haber infringido la ley afuera, ¿no? Y no, esto no es solamente en Colombia, sino en todos los países. Las cárceles, es muy difícil mantener la ley en una cárcel. Sí, pero entonces la pregunta que yo me hago cuando oigo a Cristian es, se supone que un celular en una cárcel está prohibido, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la guardia? ¿Cómo entran los celulares? ¿Por qué entran los celulares si están prohibidos? Esa es la pregunta que seguramente hace todo el mundo. Sí, de eso hay varias fórmulas, ¿no? Hay tráfico por parte de personas que no solamente son funcionarios, sino también visitantes que pueden incurrir en estas circunstancias, y también que los elementos técnicos que hay al interior de las cárceles para percibir si alguien entra o no un elemento como por un celular, pues o no sirven o simplemente son muy anticuados, o no hay un control profesional acerca de eso, porque solamente se reduce a la riqueza que hace la persona, pero se necesitaría también como un detector de metales, digamos un rayos X o algo así que también pueda también persuadir esa situación. Y entonces me imagino, y ustedes ya llevan 6 meses, pero asumen un problema que ha funcionado pues desde el 98, cuando la Corte hace su declaratoria de estado de cosas inconstitucional. ¿Y qué se puede hacer en 4 años de un gobierno como para empezar a tocar estos problemas? Yo me devolvería un momentico, Daniel. Hay unos elementos que son de ingreso prohibido a los centros de reclusión, y eso es una regla general que hay que hacer cumplir. Es decir, nosotros no podemos tener un margen de negociación de que se permita cierto tipo de acceso a cosas y cierto tipo no, ¿cierto? Eso es un punto de partida que no puede suceder. Eso no necesariamente pasa por la puerta de ingreso. Nosotros tenemos, imagínense, centros de reclusión de 1.600. Y esos centros de reclusión de 1.600, pues ¿como del año 1600? Del año 1600. ¿Con cuál? No, tenemos, si no fuéramos a los 134 centros de reclusión, la gran mayoría de esos centros de reclusión realmente han sido casas que han sido adaptadas. Es decir, lo que nosotros conocemos como centros de reclusión modernos, como lo que hay en Valledupar, Cómbita, son cárceles modernas, pero la regla general es que el municipio tiene un centro de reclusión que realmente era una cárcel absolutamente ajustada. ¿Eso qué hace? Que en muchísimos casos sean techos de zinc, que sean techos de teja, desde el cual se botan los celulares y caen al interior del centro de reclusión, por ejemplo. Entonces, no solo es el problema del momento de ingresarlos, sino realmente la vida del centro de reclusión en una ciudad.
Y el tema 2 es nuestros centros de reclusión están en las ciudades. Entonces, si usted revisa, por ejemplo, el caso del Buen Pastor, pues está aquí en Bogotá, en el corazón de Bogotá. Sí, pues, la Modelo. Y si revisa la Modelo y si revisa los diferentes centros de reclusión, están dentro de las ciudades y eso supone un desafío adicional. Por ejemplo, en los temas de los bloqueadores de señal, inmediatamente bloquea la señal del centro de reclusión, pues bloquea la señal de celular del barrio en el cual está ubicado el centro de reclusión. Entonces, las personas que viven ahí en una actividad lícita dicen, yo porque tengo que soportar este tipo de situación por el hecho de tener un vecino que es una cárcel. Entonces, este problema que prima facie uno diría, no, pero es muy sencillo el tema de los celulares en los centros de reclusión, es complejo. Todo en cárceles es complejo y todo comparte una problemática internacional. Esto no es un problema de Colombia, esto revisa uno España, revisa uno Brasil y son problemáticas compartidas que no tienen una solución única. Bueno, la mayor organización criminal de Brasil funciona desde la cárcel, que me imagino que es un referente a donde uno no quiere llegar. Sí, mire, yo creo que aquí, como para avanzar al punto que usted planteaba y aquí para oír además al profesor, la pregunta no es cuántas personas queremos en la cárcel. La pregunta es quiénes deberían estar en la cárcel y la cárcel para qué. Porque realmente hay que decirlo, el país tiene y adolece de un fenómeno gigante que es el populismo punitivo. A la gente le encanta mandar a todas las personas a la cárcel. Sí. No importa lo que hagan, hay que mandarlos a todos a la cárcel. Pero cuando empezamos a balancear quién debería estar en la cárcel o no, ya empiezan las reservas de pensar como no, pero eso sí me parece excesivo, esto sí se les fue la mano. Y por otra parte, llevar a las personas en la cárcel tiene costo. Para que se hagan una idea, un cupo vale en promedio para creación 115 millones de pesos. Un cupo de una persona. Al año No, infraestructura. Ajá. Y al año vale 26 millones de pesos en sostenimiento. Y entonces, si quiere, déjeme, y antes de darle la palabra, Manuel, le doy como las cifras de cuántos cupos hay, cuántas personas hay en las cárceles, en lo que dicen, como dicen ustedes, intramural. Es decir, no cuenta los que están en detención domiciliaria. Estas son cifras comparadas del 2013 y el 2018. Esto lo tiene el boletín del INPEC. En el 2013 había un hacinamiento del 57%. Eso quiere decir que había 57% más presos de lo que permite la capacidad. Había 120.000 presos en Colombia para una capacidad que, haciendo ahí el cálculo a ojo, debía ser como de 80.000. En el 2018 hay 118.000 presos, es decir, se redujo ligeramente la cantidad de personas que están en cárcel intramural y se redujo y se aumentó un poquito los cupos, pasaron a ser, si lo recuerdo bien, cerca de 80.000 cupos y hay un hacinamiento un poquito menor. Si lo recuerdo bien, la cantidad de cupos en el 2013 era de 78.000, es decir, se agregaron 2.000 cupos, Manuel. Con estas cifras, es decir, con esta institucionalidad, esta infraestructura, es difícil mantener cualquier tipo de orden y de legalidad dentro de una cárcel. Eso creo que es indudable y no es nada sorprendente, pero yo creo que la pregunta interesante es qué hacer con eso, y ahí sí coincido con el viceministro que el problema es cómo hacer que menos personas entren a la cárcel y que más personas más pronto salgan de la cárcel. Con infraestructura el problema no se va a solucionar. Desde el 98 se han invertido cifras billonarias en el sistema colombiano, se han creado una gran cantidad de cárceles, se han aumentado los cupos, pero siempre los cupos se ven rezagados frente al número de personas que ingresan a prisión. Y eso no sea un fenómeno natural como si la delincuencia fuera un cataclismo, sino responde mucho a la política criminal del Estado y cómo la enfoca. Y como bien decía el viceministro, la política criminal colombiana se ha enfocado mucho en castigar a través de la sanción carcelaria a las personas que cometen delitos. Eso es lo que se debería cambiar y de hecho yo creo que es muy posible cambiarlo y muy factible que tenga resultados ni siquiera en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Pero entonces déjeme preguntarle cómo se redujo el hacinamiento 10 puntos entre el 2013 y el 2018, cómo logramos que en medio de este ambiente de populismo punitivo se redujera al menos en 2.000 personas, ¿cierto? Al menos no aumentara la cantidad de personas que están en detención intramural en Colombia. Hay varios factores, pero yo creo que el principal y el que ha sido el enfoque principal del Estado colombiano es la creación de cupos. Yo creo que la principal respuesta que el Estado colombiano le ha dado al estado de cosas inconstitucional en las cárceles es crear nuevos cupos, que en últimas es ampliar el sistema, que en últimas es profundizar el problema, porque es dejar la política criminal, que es la causa del problema,
totalmente sin tocarla, mientras que aumentamos y expandimos el sistema, que es un sistema que no funciona bien. Porque además el problema no es simplemente crear cupos, sino, como bien dice el viceministro, lo costoso que es tener una persona en prisión, porque el Estado asume el deber de garantizar su salud, su resocialización, sus necesidades más básicas, y eso es increíblemente costoso. Entonces no es simplemente crear un cupo en una cárcel, sino los costos económicos y sociales que van asociados a ello. Cristian, hábleme un poquito de cómo es una cárcel hacinada. Bueno, lo que primero que queremos, digamos, opinar es acerca de ese promedio que se hace sobre el hacinamiento. Nosotros como trabajadores no estamos de acuerdo que se promedie todo el hacinamiento. Hay cárceles que tienen 0 hacinamiento hasta 400% de hacinamiento. Caso Riohacha, caso Bellavista, Montería, casos más que todo lo que es la costa. Aquí en Bogotá, la cárcel nacional modelo de Bogotá tiene un hacinamiento grandísimo. Hay pabellones donde hay 1000 internos custodiados solamente con dos compañeros, y creemos que no estamos de acuerdo en el tema de promediar el hacinamiento, porque cómo se promedian también la violación de derechos. O sea, un interno donde en su celda duerme con 20 más, a otro que duerme solo en su celda, que se le garantiza sus derechos, hay esos dos establecimientos, ¿cómo se promedia ahí? O sea, creemos que eso es algo ilógico. En cuanto al trabajo, ¿cómo es? Nosotros como funcionarios estamos expuestos a la violencia también, expuestos también a las enfermedades, expuestos a los horarios gravísimos que tenemos, unas jornadas extenuantes de 26 horas seguidas, sin descanso, también a la baja remuneración, también a los problemas psiquiátricos. Hay muchos compañeros que tienen problemas psiquiátricos por el mismo encierro, lo mismo que se crea al interior de las cárceles. También tenemos una grave situación, es el asesinato sistemático de compañeros. Nosotros, la organización de nosotros hoy cuenta con 57 compañeros asesinados que han también denunciado temas de corrupción al interior de las cárceles. Eso no se ve por ningún lado. Sí. Y digamos que la situación como tal laboral de nosotros es totalmente precaria, y tenemos un riesgo supremamente alto por los perfiles que hay al interior de las cárceles. Entonces, Marisol, le voy a poner uno de los testimonios que sacaron ustedes en el tiempo de la cárcel modelo. Este es el testimonio de una persona que llegó al patio número 5 de la cárcel modelo y cuenta esto, que ayuda un poco a imaginarse cómo es la cotidianidad de un preso en una de las principales cárceles del país. En el 2010 ingresé a la modelo, estuve 3 años allá, ingresé al peor patio de todos en esa época, y pues no, allá casi la mayoría de cosas, pues si uno quería vivir de una manera más cómoda y todo eso, pues simplemente tenía que pagar, porque pues si no tenía que estar en carretera, que le decían ellos. Carretera es dormir en el piso, la entrada en los pasillos, tocaba quedarse ahí. Inclusive para estar en una buena parte de los pasillos de carretera había también que pagar algo, hablar con alguien, porque si no lo dejaban a uno durmiendo prácticamente era en el baño, en las duchas. Entonces pues allá todo vale, ¿no? Mejor dicho, la persona que tiene plata pues me imagino que vive súper bien. Y esto es muy difícil conseguir que a uno le hablen y le cuenten cómo son las cosas en las cárceles, pero es lo más básico, ¿no? Un lugar donde dormir es lo más básico. Lo más básico de una cárcel, pero mira, yo sé que la base, digamos, yo no tengo dudas sobre que el hacinamiento es una causa fundamental de la corrupción en las cárceles, porque la gente un preso en pésimas condiciones de vida, está buscando unas condiciones mejor dentro de lo que puede ser mejor estando en prisión. Pero yo me pregunto si en una cárcel con unas mejores condiciones no va a haber corrupción. Yo creo que aquí hay hacinamiento que contribuye con la corrupción, pero yo creo que eso que está contando este señor de la modelo, que es solo uno de los ejemplos, y usted me pregunta, ¿es difícil obtener estos testimonios? Pues sí, los obtuvimos a través de abogados, contactamos a los presos y conseguimos las llamadas, pero le quiero decir que no obtuvimos testimonios hablados de gente que sabemos que entra teléfono satelital. Le voy a poner específicamente un caso, Daniel. Un narcotraficante muy importante, digamos, en términos de delincuencia, es decir, de la cantidad del expediente grueso que tiene, está en una cárcel. Yo sé que tiene un teléfono satelital, yo sé que entra
para entrar a una hamburguesa paga $1.000.000 porque le gustan las del Corral, les gusta una marca específica. Entonces, esta es gente que no habla, pero uno sabe que en la cárcel pasan cosas peores. Y estoy hablando de un hombre que ya ha pagado mucho para estar en mejores condiciones, para tener un chef aparte, un cocinero aparte. O sea, no es solo el hacinamiento, es decir, mientras haya dinero, como lo decía un testimonio para El Tiempo de los que conseguimos, mientras haya dinero habrá corrupción en las cárceles. El hacinamiento simplemente es un agravante, pero yo no quiero que perdamos de vista el tema de la corrupción porque es un hecho. Y para allá vamos, gente que tiene que pagar no solamente por lujos como una hamburguesa del Corral, sino para poder disfrutar de su mínima dignidad humana, para que su derecho a la vida no sea violentado. Todo esto se ve en las cárceles colombianas. Seguimos hablando de este tema después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de las cárceles en Colombia, de los problemas de corrupción que tienen nuestras cárceles. Este es el testimonio del que les hablaba al principio, de Kalei Izaza, y lo traigo porque este es un ciudadano colombo-estadounidense, una persona que piensa uno gozaría de unas mejores condiciones, pero incluso él, que fue un exitoso empresario que hizo una estafa en Estados Unidos, se vino para Colombia, después fue pedido en extradición, sufre un caso de abuso sexual como el que le relató al diario The New York Times en el año 2017. El Tiempo recoge el testimonio de Kalei también. Así se lo pone él, se lo cuenta él al Times de Nueva York. Ahí viene. Entonces, dice Kalei Izaza: me ordenaron bajarme del camarote donde dormía. Tenía puesta una camiseta y una sudadera. Me empujaron contra el piso de los hombros y la cabeza. Uno de ellos me puso un cuchillo en la manzana de Adán. Traté de dejar mi cuerpo. Me imaginé que no me estaba pasando a mí. Me quise morir. Muchas veces me he arrepentido de no haber movido la cabeza y de dejar que me cortaran el cuello. Cuenta él del momento de su violación. Esto es en el patio de los extraditables, que entiendo es de los mejores patios que hay en La Picota, ¿no? No, ante eso no hay algo que la sociedad debe comprender y debe entender también. Al interior de los pabellones, cualquiera que sea, existen estructuras de cacicazgo. Y eso lo hace por el mismo nivel de la criminalidad de cada persona que quiere tener el mando de ciertas situaciones, o también el hacinamiento, como tú lo dices. ¿Por qué? Porque en un pasillo donde hay 20 celdas y está diseñado para que estén no solamente 60 personas, y la orden es que ahí debe haber 500 personas donde duermen en el baño, en el pasillo, en la escalera. Entonces, entre ellos mismos forman una organización que es la que acepta quién duerme aquí y todo, y por eso cobran. Pero en el imaginario de la sociedad se piensa que el que cobra es el guardián. Y todo el mundo piensa que el guardián está allá poniendo la mano cada vez que alguien quiere dormir en un sitio privilegiado. Y eso no es así. Ellos son los que al interior de los pabellones manejan sus tarifas y dicen quién duerme aquí o quién duerme acá de acuerdo a sus ingresos. Eso es lo que queremos que también se sepa, porque la guardia, hay muy poquita guardia. ¿Y cuántos, digamos, en un patio, cuántos guardianes hay? En el pabellón quinto que mencionan ahí, en el mismo, la misma queja que hay 2 compañeros para custodiar 1.000 internos. ¿Dos? Dos, así como se ve, 2 compañeros para 1.000 internos, que no pueden entrar. Es ilógico. ¿Cómo así que no pueden entrar? Podemos entrar a contar. De ahí para adelante, como una persona con un bastón de mando entra a controlar 1.000 que han violado, que perdonen que diga esto, que han asesinado, que han atracado, o sea, es una situación muy difícil que creemos que nosotros, que el gobierno nacional tiene que entrar a y entonces déjeme, yo le doy aquí una segunda parte de este testimonio. Como Izaza fue y se quejó ante la Embajada de Estados Unidos, le armaron un juicio dentro de la propia cárcel, lo que muestra, digamos, el nivel de abstracción que hay. Es decir, es un sistema judicial dentro de la cárcel donde están las personas que el sistema judicial de nuestro país envió a sufrir, digamos, a pasar algún tipo de castigo. Esto es lo que dice Izaza. Unos días después de mi violación fui sometido a lo que llaman un juicio de cárcel.
en el que los guardianes intencionalmente dejaron sus puestos de observación y se fueron. Me sentaron en una mesa acusado de ser un soplón por haber reportado lo que me pasó. Ser soplón es el peor crimen del que uno puede ser acusado en una cárcel. Las piernas me temblaban. Pensé que era el fin de mi vida. Estoy vivo solamente porque no di los nombres de las personas que me violaron. Y entonces ya esto es como varias capas de injusticia y justicia dentro del sistema de justicia, Manuel. Pero es que a mí eso no me sorprende, y cualquier persona que haya estudiado las cárceles o que haya visto una cárcel, pues entiende perfectamente que eso es un microcosmos social, es una forma de organización social en la cual hay un número de personas que tienen que vivir en un espacio con una escasez inmensa de servicios y recursos. Evidentemente siempre habrá formas de organización social que provean un orden y el acceso a servicios y bienes. Evidentemente en la cárcel sucede y lo controlan, como decía Cristian, pues las personas que tienen mayor poder dentro de los patios, que suelen ser personas que están detenidos dentro de los patios. A mí lo que me preocupa es que se tienda a personalizar o a presentarlo como un problema de algunas manzanas podridas o unos delincuentes que son realmente moralmente corruptos. Yo estoy seguro que en cualquier parte del mundo, en las mismas circunstancias, siempre surgirá ese tipo de organización social, porque es una condición humana de organizarse y que el más fuerte tiende a imperar. Ante la ausencia de una organización estatal, es decir, de una organización oficial. Y no es un problema de Colombia, es un problema de muchos países donde hay situaciones de crisis carcelaria, y me atrevo a decir incluso de varias cárceles en los Estados Unidos. El Estado controla el perímetro de las cárceles, pero lo que sucede al interior de una cárcel, el Estado no está en capacidad de controlarlo. Y no es simplemente por desidia, corrupción o ineficiencia, sino porque, como bien lo decía Cristian, ¿cómo pretendemos que dos guardianes con un bolillo impongan el orden a 800 personas que están encerradas en pésimas condiciones de vida? E insisto, no es porque sean violadores, asesinos, sino que cualquier persona en esas condiciones pues tiende a reaccionar de unas maneras que muchas veces seguramente no son pacíficas. Dicho eso, también se subestima que las cárceles tienen formas de organización social que no solo se basan en la violencia, también hay órdenes que se basan en cierto tipo de convivencia, de acuerdo, y esas cosas no las queremos ver. Yo creo que por eso estamos viendo el problema de la corrupción. Al verlo solo estamos arañando la superficie. No vemos que es un problema mucho más estructural y que no se va a eliminar quitando unas pocas manzanas podridas, refundando al INPEC o nombrando nuevos directores o poniéndolos a pasar bajo un detector de mentiras. Eso no va a solucionar el problema de corrupción en las cárceles. Estamos arañando la superficie. Además que no estamos viendo otros problemas de corrupción estructural más profundos que la prensa no suele investigar y que el mismo gobierno o el Estado del cual no quieren hablar. Por ejemplo, ¿qué pasa en una unidad como en el USPEC, que es la que gestiona las cárceles, que ha sido una institución absolutamente ineficiente en el manejo de las cárceles? Son preguntas que sería interesante que la prensa también se hiciera o que el Estado tratara de investigar más a fondo para ver que son problemas estructurales y no de unas cuantas manzanas podridas. El USPEC, que es la unidad que da y provee los servicios básicos en las cárceles, como la comida, entiendo también los servicios de salud, y que ha sido cuestionada por tener problemas de corrupción. Pero no, le tiraron varias a usted. Sí, no, venga, profesor Manuel, no, mire, yo creo que este es un gobierno que quiere hablar las cosas de frente y que las ha venido hablando de frente. Entonces, por supuesto que la USPEC ha tenido unos problemas terribles. De hecho, cuando empezamos este gobierno, lo que encontramos es una profunda falta de sincronización entre INPEC y USPEC. La USPEC tiene que servirle al INPEC y ni siquiera se sentaban en la misma mesa. Encontramos un USPEC que estaba en estado de interinidad, encontramos unos contratos abandonados en FONADE. Entonces, por supuesto que nosotros queremos hablar de eso y por supuesto que queremos generar transformación. Y por eso, con el señor presidente y la señora ministra, lo que se hizo fue crear un plan de transformación y humanización carcelaria en donde no se limita a la creación de cupos. Yo coincido plenamente, esto no es solo tener cupos en las cárceles, porque está demostrado que entre más suba la oferta de cupos, más sube la demanda de cupos en las cárceles. Es decir, eso nunca va a cruzar. Pero también es cierto que nosotros necesitamos espacios dignos en las cárceles que permitan resocialización, porque, digámoslo de frente, las cárceles del país en muchos casos son unos centros de aprendizaje del crimen en donde realmente las personas se están graduando en crímenes mucho más violentos de los que originalmente generaron el ingreso. Entonces, coincidimos plenamente, es un problema de política criminal y es que como sociedad debemos elegir qué tipo de penas deben tener sanción intramural y no puede ser todo el catálogo penal, sino realmente qué queremos llevar allá. Tenemos que combatir impunidad y por eso tenemos un plan de intervención carcelaria que creo que va a dar unos muy buenos resultados y parte de una racionalización del uso de la cárcel. Hay numerosos casos de personas que no tienen recursos económicos para tener un abogado que los ayude o la Defensoría del Pueblo no tiene suficientes recursos y ya están para salir.
y ya tienen cumplida su pena o ya están en causal de salida y no han salido por pura falta de apoyo. Hombre, un centro de reclusión es un sitio muy doloroso, es muy duro y no puede pasar un minuto más una persona que no tenga razón para estar ahí. Usted, dentro de los casos que documentaba Marisol y que más indignación me decía usted que generaban, era la corrupción para los cupos de estudio y de trabajo para reducción de pena. Sí, yo creo, como dice Manuel y como dice Juan Francisco, y también como dice Cristian, esto no es un asunto solo, obviamente, de guardianes del IMPEC, porque allá se establecen cacicazgos. Un paramilitar se impone, un jefe paramilitar se impone como jefe paramilitar, un hombre que era de la guerrilla se impone. Bueno, claramente tenemos todo eso, y conozco también, solo por contarle una cosa adicional, Daniel, es estos caciques que llegan ahí y mandan a las familias de los presos a consignar en sus cuentas de ahorro para darle una colchoneta. Es decir, montan toda una estructura criminal dentro de las cárceles. En eso tiene usted razón, no es solamente un asunto, digamos, atravesado por los guardianes del IMPEC. Pero lo que yo le decía ahora también es que no dejemos de lado. Claro que estar en una cárcel es muy duro, sobre todo cuando no realmente, incluso tantos inocentes quedan en las cárceles, porque eso también hay que decirlo, viviendo en condiciones muy difíciles, pero el hecho de que un preso tenga que pagar, como nos contaban en un testimonio para este especial del tiempo, para que lo incluyan en la lista de la gente que quiere redimir pena trabajando o estudiando. Tienen que pagar para que lo metan en la lista. Entonces él decía, esto empieza a ser una subasta. Si yo soy pobre, entonces yo no pago. Él me decía, en el caso puntual mío yo no pago porque yo no tengo cómo pagar, pero hay gente que paga 1 millón. Pero si alguien dice, métanme esa lista y paga 2, entonces entra a redimir pena quien le pague al director de la cárcel 2 millones de pesos, con el agravante de que ustedes saben mejor que yo esto, que hay como una tabla que se llama 2x1, que es por hacer los oficios más difíciles de la cárcel, lavar los baños. Entonces rebajan 2 días de pena por 1 día de trabajo, es algo así. Exactamente, entonces ponen a hacer el oficio, paga 2 días otro. de trabajo por 1 día de pena. Sí, pero entonces ponen a lavar los baños a un preso que nadie visita, a un preso pobre, a un preso olvidado, y el que paga es el que tiene más dinero para rebajar la pena. Imagínense cuántos jueces de ejecución de penas están provocando la libertad de gente que simplemente está saliendo de la cárcel por pagar. Pero es que yo creo que ahí de nuevo estamos personalizando el problema como si eran unos corruptos que hacen eso. Claro que los hay, pero yo creo que si hay formas de minimizar, no vamos a decir desaparecer la corrupción, que es difícil, pero sí minimizarla. Y es que en últimas es un problema casi que económico de oferta y demanda. Si yo tengo una sobredemanda de cupos y una oferta muy baja de cursos, es un espacio propicio para que surja la corrupción. ¿Por qué? Porque se están peleando los cupos y el que más poder tenga o más dinero va a obtener los cupos. Si hubiera una oferta adecuada de cupos, no va a decir que la corrupción va a desaparecer, pero al haber sobre oferta de cupos ya no es negocio porque la gente puede acceder al cupo porque existe la oferta del cupo. Entonces, la posibilidad de corrupción y la intensidad de esta corrupción se va a disminuir notablemente. El grave problema que tiene el sistema carcelario colombiano es que está totalmente colapsado, no solo para redención de penas o resocialización, para acceso a servicios de salud, para acceso a los beneficios que pueden tener las personas privadas de la libertad. Entonces, mientras haya desbalance, es un espacio propicio para la corrupción y yo creo que eso es lo que hay que atacar. ¿Cómo generamos una mayor oferta de servicios y bienes en la cárcel que minimicen el problema de la corrupción? Y ahí es donde el Estado colombiano está totalmente colapsado. Por lo que hemos dicho, es muy costoso y tenemos las cárceles innecesariamente llenas de gente. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando hoy de tal vez las personas más olvidadas en Colombia, que son los presos que están en nuestras cárceles. Cerca de 170.000 personas que están en detención intramural y son los más olvidados y es tan difícil hablar por ellos porque así reacciona la gente en las calles colombianas cuando uno les pregunta si estarían dispuestos a destinar más recursos para que la vida de estas personas que están privadas de la libertad fuera mejor. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Está de acuerdo con que el gobierno invierta más recursos para que los presos puedan vivir dignamente? No estoy de acuerdo con esa medida. Es un presupuesto que se están gastando mucho más de la nación, de los impuestos que nosotros estamos aportando. Yo creo que lo que hay que mejorar y a lo que hay que invertirle más recursos es a mejorar el sistema judicial. Porque los presos son personas como cualquier otro. No estoy de acuerdo. Creo que el país ya tiene unos gastos y unas necesidades muy importantes que no han sido satisfechas. Y no me parece adecuado dirigir la inversión a ese objetivo. A pesar de que hay personas que están allí por alguna razón mala, tampoco es para que vivan como lo está haciendo en este momento. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué?
porque digo que hay que darle la oportunidad a todas las personas, se han cometido varios errores. Sí, me parece bien, creo que ahí encerrados pues no están haciendo nada, entonces sí sería bueno que los pusieran a hacer algo, no sé, capacitarlo. No, que deberían enfocarse más en la población que tiene vulnerable, que es más humilde, que está a la defensiva. Pues está complicado porque pues hay presos que de pronto no tienen como culpa de lo que hicieron o pues algunos son inocentes, pues por partes sí, por partes no. Los presos deben trabajar para autosostenerse, pero acá en Colombia le dan todo el dinero a unos vagos. No estoy de acuerdo. Ellos tienen que pagar su condena, pues no sé cómo debe ser, pero no, o sea, quitarle recursos a, un ejemplo, a los niños, para ellos no. Difícil, ¿no? Bastante. No, a ver, es decir, la gente... hay gente que sí dice todo el mundo merece vivir dignamente, pero por un lado no quieren que se destinen más recursos a estos, pero al mismo tiempo están pidiendo que más gente vaya a la cárcel. Mire, el gran desafío es que la reclusión de una persona sirva para algo. Aquí el gran desafío es cómo transformamos a una persona que se equivocó en una persona útil para la sociedad y para la familia. Por eso, como Estado, tenemos que invertir recursos en resocialización y en generar oportunidades. Es impresionante el índice de analfabetismo que existe en la población reclusa, por ejemplo. Y hay muchísimos privados de la libertad que logran sacar su bachillerato privados de la libertad o que logran estudiar una carrera técnica. Eso es un muy buen camino de resocialización, al punto que hay que trabajar el lenguaje para que cuando se reincorporen a la sociedad, la misma sociedad no los empiece a rechazar por el solo hecho de la forma como se expresan. Ese es el gran desafío, sin duda. ¿Y usted cree que es una cosa solamente del Estado, Cristian, o la sociedad en general como que tiende a no mirar a estos sitios? Es decir, ¿podría haber más organizaciones dedicadas, podría haber más atención de los periodistas, podría haber más gente que le importe no solamente los presos, sino las personas que trabajan con los presos? Yo creo que lo primero que la sociedad debe replantear es que la cárcel no es castigo nomás, sino debe ser una forma o una oportunidad para resarcir el daño que realizó y también para una oportunidad para salir a la sociedad renovado. Ese es el fin esencial de la pena. Lo que nosotros hemos dicho es que sí se necesitan recursos y bastantes recursos, porque no solamente el tema del hacinamiento, sino también el nivel de ocupación de los internos es muy bajo. Es decir, si en un establecimiento hay 5.000 personas y solo hay 500 trabajos, pues es un tema muy tremendo. Lo que hemos dicho nosotros es que se deben abrir cupos para que, por ejemplo, el SENA, por ejemplo, instituciones del Estado que tienen que ver con derechos humanos o, por ejemplo, con otro tipo de... Y digamos, Manuel, usted trabaja en ese tipo de cosas y es fácil acceder a las cárceles, es fácil trabajar con las personas que están privadas de la libertad, si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil. Yo creo que de hecho es mucho más fácil de lo que la gente piensa y de hecho si uno trabaja en las cárceles se da cuenta que muchas organizaciones civiles son las que ayudan a dignificar al menos un poco y a humanizar las cárceles, porque son personas que se preocupan por trabajar con las personas detenidas de la libertad. Lo que pasa es que eso no puede ser caridad. Es decir, es una política pública de Estado, entonces no puede depender de la caridad o la buena voluntad de los ciudadanos, sino que tiene que ser una política, como toda política pública, que tenga unos objetivos y que tenga los medios económicos y humanos para lograrlos, y es lo que no tienen las cárceles. Y había gente que decía, ¿por qué los presos no trabajan? Pongámoslos a trabajar, pongámoslos a que se mantengan a sí mismos. Y parece que los trabajos son reducidos, es decir, no hay una capacidad para que ellos puedan trabajar. Fíjese que es un círculo vicioso. Si no hay suficiente infraestructura para albergar en condiciones dignas a la población, tampoco hay condiciones que permitan resocialización. Y eso también fomenta la corrupción, porque entre menos cupo haya, pues más se encarece el cupo para generar la posibilidad de trabajo y más se aleja la posibilidad de trabajo para aquel que no tiene recursos para pagar la coima o la corrupción. Entonces, el trabajo dignifica y uno lo ve en los centros de reclusión. Las personas que tienen la oportunidad de trabajar son personas que tienen excelente comportamiento, que no participan de riñas, que están en un proceso de crecimiento personal. Esa es una fuente de trabajo que estamos generando muy fuerte del plan de transformación y aquí hay que decirlo, hay un principio de corresponsabilidad del sector privado. Aquí necesitamos la mano y necesitamos generar esos espacios porque esas personas son útiles para la sociedad. Sí, Cristian, usted que ahí me está alzando la mano. Yo creo que es importante buscar la forma de industrializar el sistema. Nosotros tenemos, por ejemplo, predios como la Colonia Penal de Agrícola, que es un predio supremamente grande donde se pueden hacer muchos proyectos, cultivar, ganadería, etcétera.
En el llano. Sí, en el llano. Y creemos que, por ejemplo, los proveedores que son privados, que suministran los alimentos, pues el primer cliente de esos proveedores debería ser lo que produce el privado de la libertad, por ejemplo. Es una forma de autoayudarse, ¿sí? Y creemos que hay un vacío ahí tremendo porque en cuanto al tema de la privatización de los servicios, lo que se convirtió eso fue en un negocio, no en una atención para las privadas de la libertad, sino un negocio. Y ahí es muy importante abrir el tema, Daniel, porque de ahí también hay que hablar sobre el tema de corrupción, sobre esos servicios. Y hay una corriente, alguna gente que dice que se debería privatizar el sistema penitenciario colombiano. Eso se ha intentado en unos países, en Estados Unidos, por ejemplo. Tal vez terminamos hablando de eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los presos en Colombia, de la gente que está en cárceles o en detención domiciliaria. De estos hay dos tipos de personas. Hay personas que están sindicadas de algún delito y otros que están condenados por algún delito. La cantidad de personas sindicadas de algún delito en las cárceles es impresionante. Esta es gente que no se sabe, la justicia no ha establecido si es culpable o no. Tienen medidas preventivas de detención según un juez de garantías. Estos son los números de los sindicados y condenados en Colombia. No, pues mire eso, un tercio de las personas que está en las cárceles está sindicada, ¿no? Que no se sabe si son culpables y cuántos años pueden durar sindicados. ¿Usted qué? Pues ahora menos. Por ejemplo, no más hoy Daniel obtuvo la libertad del muchacho que mató a una porrista de Millonarios porque pasó el tiempo sin que definieran su situación. Digamos que eso ha cambiado un poco porque digamos, se protege el derecho de la persona. Si no hay una condena pronto, pues deben dejarlo en libertad. Yo creo que incluso las cifras muestran que sí, que es un grupo muy importante ya condenado, Daniel. Yo creo que el problema más allá de ahí es como en lo que están diciendo de pronto Manuel y Juan Francisco, que es no llevar a todo el mundo a la cárcel, saber de antemano, antes de un juicio, realmente quién debe ir a una intramural o quién debe tener la casa por cárcel, aunque también, no sé si usted se dio cuenta que también nosotros en el especial hicimos una nota según la cual días previos había habido un operativo para mirar quiénes de los detenidos estaban en la que tienen prisiones extramurales estaban en la cárcel y solo encontraron a menos de la mitad en la casa. Entonces esto es un problema es un problema muy complejo. Lo de las cárceles también es un problema de muchas dimensiones. La contratación es todavía un universo y por supuesto que también le debemos mucho a la gente todavía sobre toda la problemática de la cárcel. Yo traía esta distinción entre sindicados y condenados porque hablábamos acerca de esta propuesta de privatizar las cárceles y usted me agregaba, viceministro, una complejidad adicional y es que todas las cárceles en Colombia son estatales, pero la responsabilidad de los presos, dependiendo de si son sindicados o condenados, es distinta. Sí, así es. Digamos que la responsabilidad de la población condenada es de la nación. ¿Sí? Son personas que ya han sido condenadas por un delito determinado y entran a su fase de reclusión y resocialización. Los sindicados tienen que estar cerca a su familia, a sus medios de defensa y están a cargo del ente territorial. Entonces, el rezago que ha tenido el país no solo es en cárceles nacionales, sino en cárceles del ente territorial. Y es entendible, digamos, para un mandatario local, como lo es para un mandatario nacional, es difícil priorizar recursos para cárceles en lugar de salud o de educación. Eso es una conducta totalmente natural. Por eso el pacto y lo que tenemos que trabajar tiene que estar más enfocado en una decisión de política criminal. Hay medidas mucho más fuertes que la cárcel, por ejemplo las medidas de orden financiero. A las personas les duele muchísimo más, hay veces, que les quiten sus recursos o que les quiten el producto de sus coimas a que los dejen en un centro de reclusión al cual le han perdido miedo porque pueden, por ejemplo, pagar comodidades. Y frente al debate, y creo que era Germán Vargas Lleras que en campaña proponía que se debería dar algún nivel de privatización del sistema carcelario, específicamente hablando del IMPEC. ¿Usted qué opina al respecto? No, mire, los modelos de privatización no han sido del todo exitosos. Lo que ve uno en Estados Unidos que está pasando ahorita es un modelo que está revirtiendo de APP y de privatización otra vez a obra pública. Entonces, realmente en cárceles uno no ve una verdad absoluta en donde diga el país tiene que coger estrictamente hacia allá porque los modelos han ido fallando y han presentado ajustes. Yo creo que acá tenemos que concentrarnos muchísimo más en fortalecer el sistema con ampliación de cupos y con una discusión de fondo de la política criminal. Eso va a tardar un tiempo en despegar, pero eso le va a permitir al país tener
unas mejores condiciones de reclusión y ojalá alejar a las personas de las cárceles. Esto no se trata de ver cuántas personas más metemos a la cárcel, sino quién debe estar en la cárcel. No le voy a decir ¿Se acuerda durante la rendición de cuentas lo que dijo el presidente Iván Duque de la cantidad de delincuentes que habían sido ya capturados? Así es. Lo que pasa es que hay que tener en consideración que ojo, porque muchísimos delitos son querellables. Entonces se requiere la participación del ciudadano y el ciudadano muchas veces dice que no está dispuesto a denunciar. No todo delito da reclusión intramural, afortunadamente, porque si no, imagínense cómo estaría yo de trabajo, ¿cierto? Por fuera de eso. Y con un tema 3, realmente tenemos que tener presente que la inclusión en un sitio de reclusión destruye familia en muchos casos. Sí. Entonces tenemos que generar unas medidas que permitan proteger a la familia y no generar unos fenómenos mucho más complejos para la sociedad. Manuel. Bueno, hay varios temas. En cuanto a la privatización, sí, yo creo que si uno mira un poco la experiencia de la privatización es muy variada y depende mucho de los países, pero hoy en día no está tan en boga, empezando por los Estados Unidos. El sistema federal ya renunció a la privatización de las cárceles porque ha demostrado tener más inconvenientes que beneficios. No es más económico, muchas veces más costoso, también propicia actos de corrupción, maltrata a los prisioneros y también tiene una cuestión que es muy criticable y es que convierte en últimas la privación de la libertad en un negocio, porque obviamente el estímulo de los particulares es tener personas privadas de la libertad pues para ganar dinero. Entonces se genera un incentivo perverso de tener más personas detenidas pues para que sea un negocio viable. Y además en un país como Colombia, pues yo creo que ya está más que demostrado que los particulares no son necesariamente menos corruptos que los funcionarios públicos, sino incluso más corruptos que los funcionarios públicos. Entonces yo no veo eso como resolvería el problema de la corrupción en las cárceles. Entonces yo creo que la privatización realmente no es un camino adecuado para mejorar el sistema o para transformarlo. Insisto, creo que es un problema de política pública. Y lo que veo complejo ahí es que más allá de la buena voluntad del gobierno, y no solo de sino gobiernos anteriores, si es que la han tenido, yo creo que algunos no, es que una política pública también se tiene que plasmar en leyes, muchas veces en leyes a través del Congreso, y ahí también es muy difícil que haya una voluntad política de hacer transformaciones radicales. Yo creo que uno lo ve todo el tiempo en Colombia, que a veces da un paso adelante y 2 pasos atrás frente al cambio de la política criminal. ¿Pero qué sería un paso adelante practicable, digamos? Uno es la descriminalización de delitos, que ya lo mencionó el viceministro. Otro es permitir que las personas acudan más rápido a lo que llamamos los subrogados penales, es decir, a medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Pero eso se ha ido restringiendo la legislación penal y siempre es el argumento muy populista de que hay que proteger a la sociedad y que cómo vamos a liberar a todos esos criminales. Pero realmente no estamos atacando entonces el problema. Otro tema es el exceso a la detención preventiva. Lo que ha hecho la legislación penal colombiana es que ha aumentado digamos, la discrecionalidad o incluso el deber de los jueces de imponer la detención preventiva. Por ejemplo, cierto tipo de delitos, la única medida de aseguramiento que procede es la detención preventiva en un establecimiento carcelario. Entonces, esos son cambios que acumulados han aumentado mucho la población reclusa y el hacinamiento en las cárceles y que son cambios que se podrían hacer en el corto plazo, pero es un problema de voluntad política porque son leyes de la República que tiene que aprobar el Congreso, que yo creo que la experiencia nos muestra que no está muy dispuesto a mostrarse como suave o débil frente al crimen. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí esta noche en un tema que es fácil de olvidar, los presos de Colombia. Muchas gracias entonces y a ustedes también muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.